Hay una escritora americana, su nombre es Anne Rice, nacida en Luisiana, autora de varios bestsellers. Anne Rice es conocida por su obra más conocida, valga la redundancia, Interview with the Vampire. Sus libros se han vendido más o menos cerca de 100 millones de ejemplares, convirtiéndola en una de las escritoras más leídas a nivel mundial. Anne Rice fue criada como católica y de muy joven, aproximadamente a la edad de 18 años, abandonó el catolicismo y se convirtió en atea. En el año 1998, a los 55 años de edad, se convirtió supuestamente, y usted va a entender por qué digo supuestamente, al cristianismo y prometió nunca más escribir libros acerca de vampiros. Bueno, ya muy tarde, ¿no? Ya los había escrito. Al no estar de acuerdo, ella, Anne Rice, con algunas posturas de la iglesia cristiana en temas de, por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo y en temas del aborto, se comenzó a sentir un poco incómoda con la fe cristiana y con la iglesia cristiana en particular. En el año 2010, Anne Rice decidió abandonar la fe cristiana y en su página de Facebook escribió lo siguiente: sigo comprometida con Cristo, dice Anne Rice, como siempre, pero no sigo siendo cristiana. Si quiere reírse, se puede reír. Pero no sigo siendo cristiana o siendo parte de la cristiandad. Es simplemente, decía ella, imposible para mí pertenecer a este grupo de, escucha la descripción que hace, es imposible para mí pertenecer a este grupo de peleoneros, hostiles, discutidores y merecidamente infames. Por 10 años lo intenté, dijo ella, fallé. Me voy, dice ella. En el nombre de Cristo, se creía Pablo, ella, dejo el cristianismo y el ser cristiana. Amén. En una entrevista, después de esa decisión, Los Angeles Times le preguntaron, el entrevistador le preguntó, ¿cómo puedes seguir a Cristo sin la iglesia? Y ella respondió, creo que el ritual básico es la oración, dice ella. Hablar con Dios, poner las cosas en sus manos y seguir las enseñanzas de Jesús. En otras palabras, para ser cristiana tú no necesitas la iglesia, tú solamente oras a Dios, pones las cosas en las manos de Dios y sigue las enseñanzas de Jesucristo. Y cuando la entrevistaron en CNN, ella dijo lo siguiente: mi fe en Cristo es central para mi vida. Seguir a Cristo, dice ella, no significa que debas estar con sus seguidores. Cristo, dice ella, es infinitamente más importante que el cristianismo y siempre lo será. Cuando yo leí esto, me sonó a Mahatma Gandhi, el líder indio, que le dijo una vez a unos misioneros cristianos, al margen de las razones que él tuviera, que él se decepcionó de mirar a los cristianos, como si los cristianos fuesen gente que no peca y no hacen cosas terribles. Y Mahatma Gandhi dicen que les dijo a estos misioneros, me gusta su Cristo, pero no me gustan ustedes los cristianos, decía él. Que Anne Rice diga esto no me sorprende en absoluto, porque estamos hablando de una mujer que no es creyente. Al margen que haya simpatizado con la fe cristiana por un tiempo, una vez usted nace de nuevo, no hay vuelta para atrás, mi hermano, mi hermana. Una vez usted está en Cristo, no hay tal cosa como que dejo de ser cristiano. En el momento que usted dice eso y el momento que usted deja de ser cristiano, es porque usted nunca lo fue. No tengo problemas con que ella ponga esto y escriba acerca de esto y hable acerca de esto, de que yo quiero a Cristo pero no quiero a sus seguidores. El gran problema, y aún inclusive en este hombre, Mahatma Gandhi,
El problema es que eso lo digan, lo piensen y lo sientan los cristianos dentro de la iglesia. De que usted pueda pensar, de que usted puede tener cristianismo con Cristo y cristianismo sin la iglesia. No hay tal categoría en las Sagradas Escrituras. No hay tal cosa. Esta mujer no fue a una iglesia donde le enseñaron el libro de Efesios. ¿Ok? Porque usted lee a Pablo y usted lee, si usted dice, quiero hacer un proyecto, en este verano me voy a leer las 13 cartas de Pablo, y usted lo lee, honestamente usted llegará a la conclusión, no hay cristianismo sin la iglesia. En un sentido, esa es la oración que hemos tratado, que hemos hecho al Señor. Señor, te pido que nos des a todos nosotros aquí en Día de Oración una conciencia bíblica acerca de lo que es la iglesia. La iglesia no es opcional. No es tal cosa de que, sí, yo voy de vez en cuando, o yo voy a varias iglesias, o yo voy ahí pero solamente escucho el mensaje, me encanta el mensaje, o yo voy porque me encanta la alabanza de esa iglesia. No, un cristiano, desde que se convierte, de acuerdo a la Biblia, 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, por ejemplo, es incluido, es incorporado al cuerpo de Cristo. Y esa realidad debe reflejarse en la manera como nosotros interactuamos con la iglesia. Hemos estado mirando esto y hemos llegado aquí a lo que es el fundamento de la iglesia, que vamos a encontrar en este versículo 20. Hay tres cosas que quiero decir respecto a este texto y de esa manera he estructurado el mensaje de lo que quiero compartir en esta tarde. Lo primero que quiero explicar es quiénes son los apóstoles y los profetas. Hay un refrán que dice, somos hijos de nuestra época, y hoy se hace urgente y necesario poder aclarar esto. Probablemente hace 200 años atrás, cuando no había los autollamados apóstoles y profetas, quizás no había necesidad de profundizar en ese sentido y de aclarar quiénes son los apóstoles y los profetas. Hoy tengo que hacerlo porque hoy día cualquiera es un apóstol y cualquiera se llama profeta. ¿Ok? Tengo que tomar un tiempecito para explicar eso. ¿Usted me permite eso? Sí, muy bien. Gracias. Lo que quiero explicar es qué es el fundamento de los apóstoles y los profetas. El versículo 20 dice, edificados en el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Qué es el fundamento de los apóstoles y los profetas? Y número 3, ¿qué significa eso para la iglesia? O sea, ¿cómo me ayuda eso? ¿Qué significa decir el fundamento de los apóstoles y los profetas? Primero quiero empezar, ¿quiénes son los apóstoles y los profetas? Los apóstoles fueron líderes escogidos por el Señor, que fueron testigos de su resurrección. En otras palabras, habían visto al Cristo resucitado, dotados con poder sobrenatural para hacer milagros, y fueron enviados por Cristo para el establecimiento de su iglesia. Esa función, el establecer la iglesia, la cumplieron por medio de la proclamación del Evangelio, por medio de la enseñanza y la instrucción de las Escrituras. O como un reconocido teólogo diría, los apóstoles del Nuevo Testamento son la contraparte de los profetas del Antiguo Testamento. En otras palabras, los apóstoles del Nuevo Testamento, Juan, Pedro, Pablo, los apóstoles del Nuevo Testamento cumplieron la función que los profetas del Antiguo Testamento cumplieron. Ellos son los apóstoles, líderes que fueron escogidos por nuestro Señor, testigos de su resurrección, dotados con poderes sobrenaturales para obrar milagros y que fueron enviados para establecer la iglesia, y ellos lo hicieron a través de lo que ellos enseñaron. ¿Quiénes son los profetas? Aquí, en este texto, no se refiere a los profetas del Antiguo Testamento, se está refiriendo a los profetas del Nuevo Testamento. Habían profetas en ese tiempo, de acuerdo a Hechos capítulo 13, por ejemplo, y de acuerdo a lo que vamos a ver más adelante en el capítulo 3 y en el capítulo 4. Pero ¿quiénes eran los profetas? Eran líderes dentro de la comunidad cristiana que se encargaban de predicar la palabra de Dios y enseñarla al pueblo. La labor de ellos en esta etapa de la iglesia era importante,
porque todavía el Nuevo Testamento no había sido terminado. Sin embargo, estos profetas, note el orden que pone Pablo: apóstoles primero y después profetas. Aunque eran profetas, enseñaban, ya no tenían la prominencia de los profetas del Antiguo Testamento. Entiéndase, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Elías, Eliseo. Sin duda, la labor de estos profetas del Nuevo Testamento era en un sentido menor en calidad, si se pudiera decir esto. Pero yo quiero que note algo. La tarea de estos líderes, de ambos líderes, de los apóstoles y los profetas, tenía que ver con la instrucción y la enseñanza. O en otras palabras, la tarea de los apóstoles y los profetas tenían en común que era transmitir un mensaje. Mantenga eso en mente. ¿Qué es el fundamento de los apóstoles y los profetas? De acuerdo a este texto. El versículo 20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Para responder a esta pregunta, yo le voy a pedir mucha paciencia y que quizás le voy a citar un par de versículos. ¿Qué ha dicho Pablo respecto a esto mismo en otras cartas? Por ejemplo, escuche lo que él dice en 1 Corintios 3:11. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Ahí está, fundamento, el cual es Jesucristo. 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, el mismo apóstol Pablo, utilizando la misma idea, fundamento, dice: el fundamento es Cristo. Estamos viendo esto para responder a la pregunta: ¿qué es el fundamento de los apóstoles? Para Pablo, decir el fundamento es Cristo. Eso es lo uno. Vaya conmigo a Mateo capítulo 16. Libro de Mateo capítulo 16. Esta famosa conversación que tiene Jesucristo con sus discípulos, en la que Él les pregunta a ellos: ¿y quiénes dicen los hombres que soy yo? ¿Y quiénes dicen ustedes que soy yo? El versículo 13, Jesús está con sus discípulos reunidos y dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Versículo 14, ellos dijeron: unos dicen, Juan el Bautista, otro que tú eres Elías, otros Jeremías y alguno de los profetas. Versículo 15, presta atención. Y él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Versículo 16, respondiendo Simón Pedro, y aquí es importante esto, dijo: tú eres el Cristo. La otra traducción es: tú eres el Mesías. La palabra Cristo quiere decir Mesías, el Mesías prometido a Israel desde hace muchos años. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esta es la respuesta de Pedro. Pedro está respondiendo y está diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Versículo 17, entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Versículo 18, y yo también te digo que tú eres Pedro. La palabra Pedro se escribe Petros. Y dice: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, el error católico, o de la Iglesia católica, el dogma católico, es enseñar que Jesús aquí está diciendo que Pedro es la roca sobre la cual se edifica la iglesia. O sea, la Iglesia católica enseña esto, que ellos interpretan este pasaje como que Jesús le dijo: tú eres Pedro y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia, que Jesús le está diciendo a Pedro: tú eres la roca sobre la cual se edifica la iglesia. De ahí nace la idea del papado, por ejemplo, en un sentido, la justificación de los papas. Pero hacer eso es ignorar el uso que Jesús hace de las palabras aquí. Pedro o Petros es piedra. Y cuando Él le dice sobre esta roca, Él no le dice Petros, Él le dice Petra, roca. ¿Qué significa eso? En otras palabras, Jesús le está diciendo: tú eres Petros y sobre esta Petra. Jesús no se está refiriendo a Pedro como la roca,
¿ok? Sino a la confesión que Pedro hace acerca de Jesucristo. En otras palabras, Pedro dice, tú eres el Hijo de Dios viviente. Y Jesús le dice, sobre esa gloriosa verdad de que soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, mi iglesia será edificada. ¿Se entendió? Qué bueno. La Iglesia Católica le ha tomado mucho tiempo entender eso. Hasta ahora, si tomamos en cuenta 1 Corintios 3:11 y lo que está diciendo aquí Jesucristo, debemos concluir que el fundamento es Cristo, Jesucristo mismo. El Hijo de Dios es la roca sobre la que se edifica la iglesia. Ahora, eso no es nada nuevo, porque en las Escrituras del Antiguo Testamento se identifica a Dios como una roca. El salmista constantemente hacía esa referencia, la roca de mi salvación, la roca de mi refugio. Deuteronomio 32:15, por ejemplo, dice, y menospreció la roca de su salvación. Salmos 18:2, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Salmos 31:3, porque tú eres mi roca y mi castillo. Salmo 42, diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? Habacuc 1, no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo, no moriremos, y tú, oh roca, la fundaste para castigar. Conclusión de esto, tomando en cuenta 1 Corintios 3:11, tomando en cuenta lo que está diciendo Jesucristo en Mateo 16, en la conversación con Pedro, y tomando en cuenta que Dios es identificado como una roca en el Antiguo Testamento, la conclusión es que Cristo y no los apóstoles se constituyen el fundamento de la iglesia. Porque alguien pudiera leer esto ligeramente y decir, versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Alguien pudiera mirar y decir, el fundamento de la iglesia son los apóstoles y los profetas. No, el fundamento de la iglesia es Jesucristo. Para confirmar eso, nosotros miramos el mismo versículo 20 y mire lo que hace Pablo. Dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En otras palabras, Pablo, al decir siendo la principal piedra del ángulo en el versículo 20, Jesucristo mismo, está dejando en claro que el fundamento es Cristo. Ahora, ¿por qué él usa esta expresión de la principal piedra del ángulo? Porque era una expresión usada en el Antiguo Testamento. Isaías 28:16 dice que Dios un día en Sión, en su ciudad, en su iglesia, en su pueblo, iba a poner una piedra de fundamento, y esa piedra de fundamento era una piedra angular. Lo que ese texto está diciendo en Isaías, que Pablo recoge y lo pone aquí, Pedro también usa esta expresión, es la palabra piedra angular, es un sinónimo de la palabra fundamento. El versículo 20 lo que está diciendo es básicamente, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Cuál es el fundamento? Y él ahí mismo dice, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. La palabra piedra del ángulo y la palabra fundamento son sinónimos, de acuerdo a Isaías 28, y lo hace aquí también el apóstol Pablo. Entonces, ¿qué es el fundamento de los apóstoles y los profetas? ¿O qué es ser edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas en este versículo 20? Bueno, si tomamos en cuenta dos cosas, que la función de los apóstoles y los profetas tenía que ver con la instrucción, la enseñanza o transmitir el mensaje, y que para Pablo el fundamento de la iglesia es Cristo, entonces decir que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas quiere decir que los apóstoles y los profetas pusieron el cimiento, el fundamento de la iglesia por medio de lo que enseñaron acerca de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Lo voy a decir de otra manera para que lo entiendan. Ese fundamento fue puesto por el ministerio ejercido por los apóstoles y los profetas, quienes fueron los que enseñaban al pueblo acerca de la persona y la obra del Salvador. Ese ministerio de la predicación acerca de Cristo ha quedado aquí plasmado en las páginas del Nuevo Testamento. Eso es el fundamento sobre el cual la iglesia se sostiene y se construye. Ellos pusieron el fundamento a través de lo que ellos enseñaron
y escribieron acerca de la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Los apóstoles no son el fundamento, los profetas no son el fundamento, ellos pusieron el fundamento con lo que ellos enseñaron y transmitieron. El fundamento es Cristo. Ellos ponen el fundamento en el sentido de que ellos, con su enseñanza acerca de la persona y la obra de Cristo, ellos establecen el fundamento de la iglesia. Ahora, quiero retomar algo de lo que había empezado diciendo acerca de los apóstoles y los profetas, porque la pregunta lógica que surgiría, especialmente por este tiempo que estamos viviendo, es si están vigentes los apóstoles y los profetas, o si deberían haber hoy apóstoles y profetas. Si usted va conmigo al mismo libro de Efesios, en el capítulo 4 hay una mención nuevamente. Pablo está hablando acerca de los apóstoles, los profetas, los maestros de la iglesia, y él los menciona a ellos como si fueran dones que Dios le dio a la iglesia. El versículo 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Debemos decir que los apóstoles y los profetas fueron dones. Dios dio a la iglesia los apóstoles y los profetas. Ahora, entonces, la pregunta que haríamos es, ¿están vigentes estos oficios? La respuesta es no. Y voy a dar varias razones para argumentar y sostener lo que creo es también evidente en las Escrituras. Pero quiero usar primero dos razones que las tomo de la historia de la iglesia y después quiero dar algunas razones desde las Escrituras para sustentar el hecho de que no hay apóstoles ni profetas. Lo primero es que nadie, mis hermanos, nadie después de Pablo, Pedro y Juan y los demás apóstoles, nadie en 2000 años de la historia de la iglesia se hizo llamar a sí mismo apóstol. Ni Agustín, ni Ambrosio, ni Ireneo, ni Tertuliano, ni Lutero, ni Tomás de Aquino, ningún líder de la iglesia se hizo llamar apóstol. Eso acaba de empezar hace pocos años. Esa maña, esa costumbre de llamarse apóstol. Número uno. Número dos, incluso los primeros líderes o los que se conocieron como los padres apostólicos. ¿Quiénes eran los padres apostólicos? Fueron los discípulos que quedaron vivos después que los apóstoles murieron. Uno de ellos, por ejemplo, era Ignacio de Antioquía, o Antioquía, como usted quiere llamarlo. Cuando él estaba camino al martirio, camino a Roma, él escribió 7 cartas a las iglesias, que no son cartas inspiradas, obviamente, pero eran cartas para decirle a la iglesia, no me liberen, yo estoy yendo al martirio a morir, por favor no me liberen. Estoy empezando a parecerme un discípulo de Jesucristo, decía él. Y en esas cartas, en 2 de ellas, a los tralianos y a los romanos, él les dice, yo no soy un apóstol. A los romanos le dice, no os mando nada, cosa que hicieron Pedro y Pablo, ellos eran apóstoles, yo soy un reo, decía. Son las palabras de Ignacio, el líder de la iglesia, probablemente uno de los más prominentes líderes de la iglesia, junto con Policarpo de Esmirna, por ejemplo, junto con Clemente de Roma en ese momento. Él dijo, no, ni se atrevan a compararme como un apóstol. Revelan el profundo respeto que tenían hacia la persona de los apóstoles. Son estos 2 argumentos de la historia de la iglesia. Ninguno en la iglesia se llamó apóstol en estos 2000 años. Y 2, ni siquiera los primeros líderes que estaban tan cerca de los apóstoles quisieron ellos mismos. Llámeme apóstol, apóstol Ignacio de Antioquía. No, el nombre de ellos era obispos, de la palabra opíscopos. Era el pastor. Hoy día parece que el nombre pastor es como rebajarte de rango. No, hay que ser apóstol. El otro día alguien me preguntaba, ¿cómo te llamo? ¿Te tengo que llamar pastor? No, le dije. Llámame Gerson, le dije. No me llames apóstol, por favor. Profeta.
Ahora, si uno lee, por ejemplo, el libro de los Hechos, Hechos 12 dice que a Jacobo lo mataron. ¿Usted sabe que la iglesia no reemplazó a Jacobo? O sea, si en la mente de los discípulos era necesario tener apóstoles, aún después de ese tiempo, ellos lo lógico, lo más natural era haber escogido a otra persona para que sea apóstol, como lo hicieron en Hechos 1 cuando pusieron de apóstol para reemplazar a Judas a Matías. Ellos no hicieron nada de eso. ¿Por qué? Porque había una conciencia que el oficio de los apóstoles y los profetas era un oficio único e irrepetible. Aparte de todo eso, debo decir esto. El requisito para ser un apóstol era haber visto a Jesucristo. Haber sido testigo del Cristo resucitado. Eso está en Hechos 1:22. Es más, no solamente por eso, sino el mismo Pablo decía, yo soy apóstol, ¿no he visto yo a Cristo? Porque él entendía que el requisito fundamental para ser un apóstol era haber sido testigo del Cristo resucitado. Eso descalifica a todos después del año 100. Pero aparte de todo eso, si usted nota en este versículo 20, Hechos 2:20 sugiere que la naturaleza de la tarea de los apóstoles y los profetas era fundacional. Es decir, y para esto, yo tengo un amigo que es arquitecto y yo lo iba a llamar mientras yo estaba preparando este mensaje, porque aquí está hablando de fundamento, piedra angular, roca, edificio, construcción. Pero yo después, antes de llamarlo, dije, ¿y para qué lo voy a llamar? Yo sé que un fundamento se pone una vez y después no se vuelve a poner. ¿No es eso sentido común? El fundamento una vez puesto, ahí se queda sin necesidad de volver a ponerlo. Entonces la respuesta es que ambos oficios, apóstoles y profetas, eran dones que Dios le dio a la iglesia y su labor quedó completada al terminar de escribir el Nuevo Testamento. Es decir, ellos pusieron el fundamento y no necesitamos de los apóstoles y profetas porque ellos, gracias a Dios, cumplieron su labor. ¿Y qué pasa con los que son ahora, se llaman apóstoles y profetas? En el mejor de los casos son falsos apóstoles y falsos profetas. En el mejor de los casos. Mi recomendación, no los escuche. ¿Ok? 3. Entonces, ¿qué significa eso para la iglesia? ¿Qué significa que Cristo sea el fundamento de la iglesia o la roca de la iglesia, la piedra sobre la cual se sostiene la iglesia, el cimiento de la iglesia? Quiere decir que su persona y su obra es lo que ha dado comienzo a este edificio que se llama la iglesia. Su persona y su sacrificio en la cruz es la base para su iglesia. O sea, la iglesia es una edificación que está sostenida por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Este edificio no se puede construir, no puede avanzar, no puede progresar si la obra de Cristo no es aprendida, no es entendida, recibida, apreciada, abrazada. En otras palabras, la iglesia se sostiene de la misma manera que el creyente se sostiene, solo sobre la obra consumada de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia existe por Cristo, la iglesia se sostiene por Cristo, la iglesia se edifica por Cristo. Por eso es que predicamos a Cristo, adoramos a Cristo, modelamos a Cristo. En el sentido más elevado de la palabra, Cristo es el fundamento de la iglesia. Cristo la funda, la sostiene, la edifica. Pero quise hacer algo para usted y yo entender mejor qué significa esto de que Cristo es el fundamento sobre el cual se sostiene la iglesia. ¿Qué significa eso? Y para comprenderle un poquito mejor de esto de que Cristo es el fundamento de la iglesia, lo deberíamos explicar en su más mínima expresión. Es decir, Cristo es el fundamento de su iglesia colectivamente porque Él es el fundamento del creyente individualmente. No sé si me explico.
Lo voy a decir de otra manera. Decir que Cristo es el fundamento de la iglesia es en un sentido lo mismo que decir que Cristo es la roca del creyente. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Decir que Cristo es el fundamento de la iglesia, la roca que sostiene la iglesia, el fundamento sobre el cual la iglesia se edifica, es en un sentido lo mismo que decir que Cristo es la roca de los creyentes. Y eso lo voy a sacar desde el mismo libro de Efesios. 4 cosas quiero decir. En otras palabras, ¿qué significa decir que Cristo es la roca del creyente? Para yo entender que Cristo es la roca de la iglesia, quiero ver qué significa eso en el creyente y después lo que hago es multiplicarlo. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. 4 cosas quiero decir con respecto a eso y con esto yo concluyo. 1. Decir que Cristo es la roca del creyente significa decir que su obra es la única base para obtener salvación y las bendiciones espirituales que vienen con eso. Escuche lo que dice en Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En otras palabras, las bendiciones espirituales, la salvación, la obtenemos solamente por Cristo. Cuando usted piense y diga, ¿qué significa decir que Cristo es mi roca? No se olvide, Cristo es su roca porque solamente a través de su obra en la cruz del Calvario usted puede obtener salvación. ¿Se entiende? En Cristo está nuestra salvación. Número 2, decir que Cristo es la roca del creyente significa que Cristo y su obra son la única base sobre la que somos edificados. Si usted sigue bien el texto que hemos leído en estos días, el 20, el 21 y el 22, eso es lo que nos dice. Preste atención. Así que ya no sois extranjeros, más bien, versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Note el versículo 21 cómo empieza, en quien todo el edificio. Note cómo empieza el versículo 22, en quien vosotros también. ¿De quién está hablando? De Cristo. Quiere decir que solo Cristo y su obra es la base para usted ser edificado como creyente. Lo voy a decir de otra manera. El crecimiento de usted como creyente, y me imagino, si usted está en Cristo, que su anhelo es crecer, ¿o no? ¿No es su deseo reflejar cada día más el carácter de nuestro Salvador y Redentor? ¿No es nuestro deseo madurar en la fe? ¿No es nuestro deseo crecer en santidad? Bueno, usted no crecerá en santidad y espiritualmente. Usted no madurará más allá de su comprensión del Evangelio de Jesucristo. ¿Se entiende, mis hermanos? El crecimiento de un creyente viene en la medida que usted comprende y abrace el Evangelio de Cristo. Nuestro crecimiento y edificación como creyentes es proporcional a nuestra comprensión, confianza y dependencia de la obra de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, usted no crece por ir a un seminario bíblico. Usted no crece por leerse muchísimos libros. Usted no crece por usted orar 4 horas al día, aunque todos esos son medios de gracia por medio de los cuales usted puede seguir creciendo en su fe, pero nada de eso está divorciado de la realidad de que si usted y yo no aprendemos a entender el Evangelio, nosotros no vamos a crecer. ¿Qué necesitamos los cristianos hoy y siempre? Una comprensión de lo que es el Evangelio. Oh, pero ya me lo sé y sé los versículos. No, que el Evangelio afecte lo más profundo de nuestros corazones. ¿Crees tú en el Evangelio cuando estás siendo probado en tus dificultades? ¿Crees tú en el Evangelio cuando estás siendo tentado? ¿Cuando alguien hace algo contra ti? ¿Crees tú en el Evangelio cuando tienes escasez, enfermedad? Nuestro crecimiento se va a dar en proporción de lo que nosotros abracemos, entendamos y nos aferremos a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Número 1, decir que Cristo es la roca del creyente significa que Cristo y su obra son la única base para la salvación. Decir que Cristo es la roca del creyente significa que Cristo y su obra
son la única base por la cual somos edificados. 3, decir que Cristo es la roca del creyente significa que Cristo y su obra son el patrón por medio del cual yo modelo mi vida. Es decir, la vida de Cristo, su ejemplo, su obra, su sacrificio son el modelo de mi conducta y mis actitudes. Efesios 5:2 dice, escuche lo que dice Pablo, y andar en amor, como también Cristo nos amó. Lo que él está diciendo es, ama como Cristo amado. Si los cristianos leyéramos eso y creyéramos eso y dependiéramos de eso, no habría tanto problema en nuestros matrimonios. El problema es que no lo creemos. Por eso es que los matrimonios tienen tantas dificultades. ¿Y qué necesita un matrimonio que tiene crisis y dificultades? Una renovada visión del Evangelio que lo salvó. Eso es todo. Eso es todo, mis hermanos. La única manera que un esposo puede encontrar motivación, ánimo, para amar a su cónyuge, es que entienda, crea y esté deslumbrado, conmovido y abrumado por el amor que Dios le ha mostrado en Cristo Jesús. Si eso no pasa, no sucede nada, mis hermanos. Pero decir que Cristo es nuestra roca también implica de que Él es el modelo por el cual nosotros vivimos o el ejemplo que nosotros seguimos. Y número 4, decir que Cristo es la roca del creyente significa que Cristo y su obra son la base para tener verdadera esperanza. Verdadera esperanza. En Efesios 1:18 le dice, yo estoy orando para que ustedes abran sus ojos y para que ustedes puedan ver la esperanza a la que Él los ha llamado, por lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario. Yo te hago la pregunta, mi hermano querido, ¿dónde está tu esperanza? Usted sabe que lo que sea que usted espera, ¿eso es lo que va a gobernar tu vida? ¿Dónde está tu esperanza, mi hermano, mi hermana? ¿Tienes esperanza en las mismas cosas que los hombres del mundo tienen? ¿Un mejor trabajo? ¿Una mejor casa? ¿Es en esas cosas que estás basando tu esperanza? ¿En tu salud? Mire cómo dice, y a veces tengo que pedirle al Señor, Señor, ayúdame a morderme la lengua para no decir cuando yo escucho esto. Cristianos diciendo, sí, lo más importante es la salud. ¿De verdad? Está bien una persona del mundo que no conoce a Cristo, pero un cristiano decir, lo más importante es la salud. ¿De verdad? ¿Lo más importante es la salud? Entonces, ¿qué le digo a la anciana que está enferma, que es creyente? ¿Dónde está nuestra esperanza? Debería estar allá. Debería estar allá. Él nos aseguró, Él le dijo a sus discípulos, miren, no se turbe vuestro corazón. Yo voy a ir a preparar morada para ustedes. Y cuando termine de preparar, yo vuelvo y yo los voy a llevar. No se turbe vuestro corazón y no tengan miedo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, decía Jesús. Él ha ido en un sentido, en la cruz, y ahora está arriba con el Padre. Él está preparando el lugar para nosotros. ¿Te conmueve eso? ¿Produce algo en tu corazón esa gloriosa realidad? Y si no, es válido, mi hermano, tú orar y decirle, Señor, ¿sabes qué? La verdad yo no lo había pensado. Yo no tengo esperanza en la vida futura. Pero sí la tenemos. Y es tan sólida que ni el diablo, ni los demonios, ni usted puede alterar y afectar nuestro destino eterno.
O decir que Cristo es nuestra roca es que decir que Cristo es nuestra salvación. En Cristo está nuestro crecimiento como creyentes, en Cristo está el ejemplo de una vida que agrada a Dios y en Cristo está nuestra verdadera esperanza. Por eso el fundamento de la iglesia es Cristo, porque solo por Él puede encontrar salvación. La iglesia es en Cristo edificada. En Cristo la iglesia se modela y en Cristo tiene su esperanza para permanecer de pie frente a todas las adversidades mientras esté aquí en esta tierra. Si Cristo es el fundamento de la iglesia, su iglesia está segura, mis hermanos. Es Cristo quien la edifica. Nosotros no deberíamos alarmarnos cuando suceden cosas difíciles en este mundo. Cuando los gobiernos saquen leyes, si deberíamos resistir leyes que son abiertamente anti-Dios, anti-Biblia, anticristiana. Pero en nuestro corazón debe estar la certeza de que Dios siempre va a proteger a su iglesia. Es su iglesia. Él la edifica. Él entregó su vida por ella. A la iglesia en sus primeros años, mis hermanos, la persiguieron. Persiguieron a todos los cristianos. Algunos los llevaban a la hoguera y los quemaban vivos. A otros los tiraban a las bestias para que los comieran, los devoraran. A otros los encendían y los colgaban en un poste para que alumbraran. Algunos los degollaban. La procuraron destruir, pero la iglesia sigue en pie, mis hermanos. Los templos, las instituciones cerrarán. Cuando usted vea una iglesia gigante, que usted dice, no, pero esta iglesia es una institución increíble, grandísima. Sí, debemos lamentar que eso sea en perjuicio de los creyentes dentro de la iglesia. Pero al final nuestra conciencia debe ser, los templos y las instituciones pueden cerrar, pero la iglesia sigue en pie. Porque Cristo es su fundamento. Los falsos maestros se van a introducir en las iglesias y se van a aprovechar de ella, la van a exprimir, le van a quitar su dinero a la gente, le van a robar a la gente y ellos se van a enriquecer. Pero la iglesia seguirá. Qué glorioso eso, mis hermanos. Los miembros van a cometer pecados que manchen el testimonio de la iglesia. Y cuando eso suceda debemos llorar por eso. Y debemos lamentar que eso sea así. Que verdaderos creyentes cometan pecados terribles y manchen el testimonio de la iglesia. Pero al final seguirá siendo la iglesia de Jesucristo. Y Él la va a edificar. Algunos líderes prominentes se morirán. Yo me imagino que los cristianos que miraron a Pablo como un gigante de la fe morir, seguramente alguno había dicho, aquí se acabó esta cuestión. Y la iglesia siguió. No se afane cuando las iglesias cierran en un sentido. La iglesia de Jesucristo sigue. Los edificios se cierran. Los pastores se llevan el dinero, pero la iglesia va a seguir. Se van a morir los líderes más prominentes de la iglesia y la iglesia va a seguir. Pablo fundó varias iglesias. No hay ninguna de esas iglesias ahora. ¿O alguien ha conocido dónde está la iglesia de Éfeso? Campaña de milagros en la iglesia de Éfeso. No, la congregación de Éfeso ya no existe. Y la iglesia sigue. ¿No? ¿Por qué? Porque la iglesia está fundada sobre su obra. Él la edifica, Él le da forma,
Él termina su obra. Él dijo, edificaré mi iglesia. Él edifica, es su iglesia. Yo tengo que confesarle esto. Esto yo tengo que creerlo cada día más y más. Porque cuando contemplo mis imperfecciones, mi orgullo, mi arrogancia, mi incapacidad para hacer ciertas cosas, yo en ocasiones me desanimo. Y yo tengo que venir a Mateo 16. Ok, ubícate, Gerson, ubícate. Una pastilla de 500 miligramos de ubicatina. 2, tómate. Tú no eres el Señor de la iglesia. Es Cristo el Señor de la iglesia. Y Él la edifica. Él es su fundamento. Y Él la termina. Entonces, si algún día yo me muero antes de tiempo, no se rasgue las vestiduras. La iglesia va a seguir. Si un día esta iglesia se disuelve, la iglesia va a seguir. Ahora, no es que yo me quiera morir, yo quiero quedarme unos añitos más. Pero la iglesia es más grande que cualquier institución y cualquier hombre. Es la iglesia de ese Salvador que dio su vida. ¿Usted cree que la va a dejar? ¿Usted cree que la va a dejar, la va a abandonar? Sí, está bien que nosotros nos alarmemos en un sentido. Rásguese un poquito las vestiduras, pero no toda la vestidura. No hay margen de riesgo, no hay peligro. Él un día, de acuerdo al libro de Efesios y de acuerdo al libro de Apocalipsis, Él un día se la va a presentar a sí mismo, su iglesia gloriosa, sin mancha. Ahora está manchada. Y no las paredes. Usted y yo la manchamos a la iglesia con nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestra inseguridad, nuestros complejos, nuestra falta de perdón, nuestra tibieza espiritual, nuestra falta de compromiso, nuestra falta de devoción. Usted y yo la manchamos a esta iglesia, pero un día Él la va a presentar sin mancha y sin arruga. Santa. ¡Wow! Usted y yo. Eso es en un sentido lo colectivo, lo que está pasando en nuestras vidas individuales. Él nos está haciendo más como Cristo, nos está haciendo cada día más santos. Nada va a poner en riesgo la causa, el avance, el bienestar de la iglesia, porque Él es su dueño y constructor. Mi oración, mis hermanos, es que usted tome en serio estas palabras. Que Dios nos guarde de una actitud sospechosa hacia la iglesia. Sí, Cristo sí, los cristianos no. No haga eso. No haga eso, porque cuando usted se mete con la iglesia, usted se mete con Cristo. Somos tan ligeros para hablar como si nosotros no perteneciéramos a la comunidad. Y nos volvemos expertos en decir, yo estoy seguro que si aquí yo doy 2 papeles y yo digo, en uno usted escriba todas las dificultades, los pecados y las manchas y las arrugas de día de oración, y en el otro escriba todas las virtudes de día de oración. La primera estaría llenecita. Y virtudes con las justas, 1, 2, sí, bonito, se comparte aquí. Pero déjame decirte las manchas, como si usted no fuera la razón por la cual esta iglesia tiene manchas. Déjeme decirle, usted es la razón por la cual la iglesia tiene manchas. Y Cristo lo ama o la ama a usted. ¿No debería ser esa nuestra actitud hacia la iglesia? De soportar la flaqueza, la inmadurez de algunos hermanos. ¿No debería ser esa nuestra actitud como Cristo soporta nuestra inmadurez? Que Dios nos conceda una visión bíblica de su iglesia, una conciencia mayor de su iglesia, para no hablar como esa mujer, Anne Rice o Mahatma Gandhi, y ni siquiera hablar, que usted no piense como eso. Cuando Pablo persiguió a la iglesia, el Señor lo interceptó. Él no era apóstol en ese tiempo.
El Señor lo interceptó. Cuando Pablo perseguía a la iglesia, el Señor lo interceptó y le dijo: ¿por qué me estás persiguiendo, Pablo? Él se lo toma personal. Él se identifica con su iglesia. Que Dios use su palabra.